Hola. Hola. Hola, doctor. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, ¿qué han hecho? ¿Qué me puede servir de coanfitrión para que me ingrese la gente? Hola, doctor. Hola, María. Si quieres, te ayudo. Dale. ¿Dónde estás? María Eh, Rosa. Aquí medio te hablo para que te aparezca de primerita. Ok, voy. Me perdí otra vez. Espérate, yo te busco. Te vuelvo a hablar. Ya te aparecí. Ahora sí. Listo. More. Co-host, ¿cierto? El co-host. Sí, doctor. ¿Me vas ingresando la gente, porfa? Sí, claro, doctor. Bueno, ustedes me están oyendo bien. Doctor, pusiste a Mariana Peñalosa de coanfitriona. Ah, no jodas. A mí no. Ah, ya voy. Yo vi una María y tú me fui de bueno. Espérate, ¿qué se me hizo pues? María Rosa. Sí, María esa. Rosa, co-host. Bueno, ahí quedan dos co-hosts. Listo, ahora sí. Bueno, ustedes me están oyendo bien Sí, doctor. y ven las diapositivas. También, súper bien. Ok. Bueno, son las 12:58. ¿Cuántos son ustedes? ¿Como 50? 81. ¿En serio? ¿Cómo hay gente? Mucha gente. Demasiada. Bueno, empecemos a la 1 en punto y van ingresando la gente. ¿Les parece? Perfecto. Faltan minutos. Estamos amarrando la pata. Bueno, ¿de dónde puedo grabar esta charla? Ahí abajo, doctor, hay un botoncito que dice grabar. Al lado de compartir pantalla. Al lado de compartir pantalla, stop share. Dice more. Dice grabar. O record. Record to the cloud, record on this computer. Ahí, si quieres pues ese computador es tuyo. Sí, sí, No, este es de una IPS, pues, de otro sitio. Entonces en el cloud. ¿Y en qué cloud queda? En el email de la cuenta de la universidad. Ok, entonces le doy record to the cloud, ya. Eso, perfecto. Listo. O Record si quieres, yo cloud. también grabo. Yo tengo aquí record this meeting to the cloud, ya, sí, ok. Súper bien. Ok. Recording in progress. Excelente. Bueno, muchachos, ustedes no me conocen, apenas estamos empezando. Yo me llamo Guillermo Vélez, soy radiólogo de la Universidad de Antioquia y estoy coordinando la parte de pregrado desde hace unos 5 años más o menos. Y también pues soy profesor del posgrado de radiología. Por favor, si tienen alguna inquietud, me la hacen saber por el chat, que aquí tengo el grupo de esta semana. ¿Listo? Pues con que nos está oyendo, cualquier novedad, ¿cierto? Y me pueden interrumpir si quieren preguntar algo también, sin ningún problema. Esta clase surgió por la necesidad de tener como una unificación de términos para
la rotación de radiología. La rotación de radiología es una rotación muy corta de 5 días de una mañana, ¿cierto? En todas las mañanas. Y obviamente en 5 días no vamos a aprender radiología, eso es claro, ¿cierto? ¿Cuál es la idea con la rotación? Que ustedes conozcan qué es la imagen, cuáles son los métodos que utilizamos y una aproximación más o menos a las indicaciones de cada uno de los métodos. María Rosa tiene una bibliografía, tiene unos enlaces de unos videos y tiene unas preguntas en unas diapositivas que las deben leer antes de cada rotación. O sea, el lunes deben llegar con eso preparado. Deben ver los videos, deben leer la bibliografía y deben estudiar la anatomía con esos puntos. O sea, desarrollar esos puntos de anatomía en Internet. Hay muchas fuentes. El solo Google, usted pone cualquier estructura y le salen 1000 flechas. Es tratar de estudiar para que no lleguen tan perdidos a la rotación. La rotación es con los internos y con los electivos. Entonces ya hay gente que tiene más nivel, tiene más medicina encima, entonces para que no lleguen muy embolatados. La rotación es de 7 a 8 con ustedes y a las 8 ya nos conectamos todos. De 7 a 8 es para aprovechar que estamos juntos, solos, ustedes pueden resolver las dudas, para que no se sientan con miedo, con pena, ni nada de eso, porque uno hablando delante de un interno, pues ya más canchero, o si es un electivo que lleva 4 o 5 rotaciones encima, pues se van a sentir como intimidados. Entonces, empecemos. Estas son algunas órdenes radiológicas que he visto. Yo trato de mover esto aquí. Bueno, algunas órdenes de exámenes radiológicos que he visto. Son muchas las órdenes raras que he visto, pero estas son algunas. Paciente de 35 años, lesiones en cuero cabelludo, pelo muy abundante, ecografía de tejido blando. Esta fue una paciente que me llegó con un afro de 10 centímetros y le pidieron una ecografía de tejido blando. Ni siquiera entraba el transductor. Entonces, antes de ordenar un examen, contextualizar y mirar si el examen es pertinente o no. 14 años, nebus en región umbilical, o sea, un lunar, literal, plano, ecografía de tejidos blandos. Obviamente devolvió el paciente porque no había masa palpable y un nebus sencillito no vamos a verlo por ecografía. Sin embargo, la ecografía cutánea está como imponiéndose pues en la literatura médica, pero no era este el caso. Debe ser una lesión palpable, preferiblemente en la piel. Trauma rotacional jugando fútbol, este es muy común. El paciente que le dice, estaba jugando un partido, se me clavó el guayo, roté y la rodilla se me hinchó, ¿cierto? Obviamente tiene un derrame articular, pero le manda una ecografía donde yo no puedo ver ni los meniscos, ni los ligamentos colaterales cruzados, etc. Entonces, esta es una colección que estoy haciendo poco a poco de exámenes poco indicados o mal indicados. Siempre para abordar un paciente clínica o radiológica o patológica o como sea, hay que tener un orden y yo sugiero esta interpretación, ¿cierto? Esto probablemente no lo hagan ustedes para una resonancia, pero sí lo pueden hacer, por ejemplo, para una radiografía de tórax, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo con un tórax. Identificación, María Jaramillo hay muchas, entonces hay que tener claro la cédula, que si sea el paciente, bla, bla, bla. La técnica es muy importante que la radiografía esté bien hecha, ¿cierto? Esté bien hecha la radiografía, que no tenga problemas técnicos. Una radiografía mal hecha es una mala interpretación. Interpretación, ver los hallazgos, yo tengo que saber ver un neumotórax, tengo que saber ver una neumonía, un derrame pleural, un infarto cerebral, etcétera. ¿Cierto? La clínica, muy importante, pues ustedes tienen la ventaja de que tienen la clínica ahí, pero nosotros no la tenemos. Estamos supeditados a lo que ustedes nos digan, es tener una buena historia clínica. A veces mandan demasiada carreta, unas órdenes de 5 hojas que dicen unas listas de chequeo infinitas y son un poquito pesadas. Cosas concretas, que el clínico y el radiólogo se comuniquen bien. Mientras mejor nos comuniquemos, nos va bien a todos. Y estudios previos muy importantes, sobre todo en los pacientes con cáncer, con enfermedades intersticiales pulmonares, neoplasia en el seguimiento, etcétera, etcétera. Es muy importante los previos. En UCI, es fundamental en UCI el seguimiento de pacientes
Yo no puedo leer una radiografía hoy sin haber visto cómo estaba antes, eso es claro. Entonces, eso es importante. Nos podemos equivocar por cualquiera de estos signos, 5 criterios. Bueno, empecemos con la radiografía. La radiografía ya tiene más de un siglo, utiliza radiación ionizante, hay una física pues muy clara con la adquisición de las imágenes radiológicas, y es el estudio más utilizado, a pesar de todos los avances. En un servicio de radiología lo que más se hace son radiografías, probablemente en segundo lugar ecografía y tercero tomografía, ¿cierto? A pesar de todos los avances la seguimos utilizando. Sin embargo, es un estudio bastante limitado, ¿cierto? Es un estudio bastante limitado. Estas son las indicaciones que yo tengo como en mi literatura y en mi conocimiento. Si ustedes encuentran otra indicación, la pueden compartir sin problema. En cráneo, o sea, en cabeza y cuello como tal, la única indicación actual de radiografía simple es el mieloma múltiple para buscar lesiones en sacabocado, y no necesitamos un TAC ni una resonancia para buscar eso. No sirve para cefalea, no sirve para tumores, no sirve para malformaciones, y eso suena como raro, pero lo estoy diciendo con base en órdenes que nos han llegado, afortunadamente pocas. Columna, ¿cierto? En general la columna sirve, sobre todo en dolores crónicos cervicales, sirve bastante. Para ver espondilosis o cambios degenerativos de una columna no necesito una tomografía, una escanografía o una resonancia, pero es un estudio limitado. Para ver una escoliosis puede servir perfectamente. Ya sea sintomatología neurológica, si yo tengo duda de un trauma complejo, ya probablemente la tomografía y la resonancia sean los exámenes como de elección. Senos paranasales, lo pongo con interrogación porque el diagnóstico de sinusitis es un diagnóstico eminentemente clínico, y la radiografía de senos paranasales sirve es como si uno está como en problemas en un sitio muy recóndito que no tenga ni tomografía ni nada. Me explico. Tengo la duda de una sinusitis, la imagen, la clínica no es clara, estoy en un pueblo y no puedo remitir al paciente ni hay necesidad de remitirlo, entonces le hago una radiografía de senos paranasales y puede servir. Si yo estoy en un hospital de tercer nivel, en una UCI, y necesito saber si un paciente tiene una sinusitis, pues probablemente la radiografía no sea el examen de elección. El cabo faríngeo es una radiografía lateral del cuello donde vemos la luz nasofaríngea. Se utiliza mucho, a pesar de todas las indicaciones y de todos los métodos diagnósticos actuales, sigue siendo útil para ver el diámetro de la vía aérea nasofaríngea en pacientes con obstrucción de la vía aérea, con roncadores, con faringitis a repetición, amigdalitis a repetición, otitis a repetición. La radiografía de tórax es el método universal más utilizado, se utiliza prácticamente en todos los pacientes que tienen sintomatología torácica, independientemente de la patología que tenga, puede ser simple o compleja, y todos los pacientes tienen una radiografía de tórax. La radiografía de abdomen antes se utilizaba y había unos signos muy inespecíficos de cada patología de abdomen agudo. Hoy día se sabe o tenemos dentro de las indicaciones solamente la obstrucción intestinal y en todos sus espectros, llámese ilio, llámese obstrucción mecánica por bridas, llámese vólvulo del sigmoide, el vólvulo del ciego, básicamente todas las obstrucciones intestinales. Siempre se hace un abordaje con radiografía, acostado y ojalá en posición vertical. Cuerpo extraño, cuando un niño se ingiere un cuerpo extraño, le hacemos seguimiento con radiografía, ¿cierto? O pacientes que se introducen cuerpos extraños, también es útil la radiografía. Y en litiasis tiene una indicación muy puntual, sobre todo en cálculos coraliformes, o antes de una litotripsia, yo le mando una radiografía a un paciente para ver si el cálculo se ve y proceder al procedimiento. ¿Listo? Las radiografías de extremidades se utilizan a pesar de todos los avances. Uno cree que porque un ortopedista hiperespecializado va a ver un paciente, le va a mandar de una resonancia, y no necesariamente. Muchas veces el abordaje inicial de todas esas articulaciones es con radiografía, con múltiples proyecciones, se la van a enseñar en ortopedia, ¿listo? Pero sigue siendo un examen de mucho uso. Perdón. Ventajas de la radiografía: el bajo costo, una radiografía muy barata y se puede hacer en cualquier parte.
¿cierto? Desde el pueblo más recóndito hasta el hospital de cuarto nivel. Es rápida. La radiografía se hace en este momento con la adquisición digital. En 2 minutos uno tiene un estudio radiográfico. Se puede hacer lectura remota. Entonces, si ustedes tienen una radiografía en un pueblo y tienen una duda, se lo pueden mandar a un profesor, a un médico, a un radiólogo conocido, etcétera. Y es reproducible, porque si tienen dudas y no les cuadra, pues obviamente se lo pueden mostrar a otros. Lo que no pasa con la ecografía, por ejemplo. Las desventajas, que es 2D, ¿cierto? Solamente tenemos una imagen así y así, ¿cierto? Hay radiación ionizante, entonces, ojo con los pacientes que hay que irradiar muy seguido, los pacientes de UCI, los pacientes pediátricos, que son más sensibles a la radiación, ¿cierto? En un paciente complejo de UCI perfectamente se pueden hacer 40, 50, 60 radiografías, entonces hay que tratar de optimizar eso. Y nos sirven algunas zonas, como mencioné, como el cráneo y el abdomen. La terminología, radiodenso, radiolúcido y ya. Aquí no tenemos como muchas variaciones, ¿cierto? Es un paciente con COVID que tiene unas opacidades radiodensas periféricas en ambos campos pulmonares. Entonces, esto es radiodenso, esto es radiolúcido, y pare de contar. No medimos densidades, hay una medio escala de grises, pero no nos sirve mucho, ¿cierto? Podemos diferenciar el aire se diferencia claramente, pero por ejemplo, la radiografía no sirve para ver sólido quístico, es decir, aquí yo tengo el hígado y yo puedo tener un quiste en este hígado y no lo veo, ¿cierto? Y yo tengo un derrame pleural y se va a ver radiodenso igual que el hígado. Entonces no hay diferencia entre sólido y quístico, por eso surgieron otros métodos más avanzados. ¿Alguna duda con la radiografía? Bueno, muy bien. Vamos con el ultrasonido. Como la ecografía, la radiografía era tan limitada, solamente veíamos en 2 planos y había órganos que se quedaban por ver, entonces se inventaron la ecografía. Esto utiliza haces de ultrasonido, esto se llama transductores. Los transductores son unos dispositivos que nos sirven para adquirir la imagen, ¿cierto? Este es el transductor convexo que sirve para ver planos profundos como abdomen, como mujeres en embarazo, etc. Este es el endocavitario que sirve para ver el útero, los ovarios, y hay unos que son universales y también se puede ver la próstata transrectal. Muy importante, la próstata transrectal, la ecografía diagnóstica no se usa. Se utiliza la próstata transrectal solamente para hacer biopsia. Eso anótenlo, porque todos los días devolvemos pacientes porque no se justifica hacer la ecografía transrectal de próstata. Los urólogos les van a enseñar eso. Este es el transductor lineal, que es para ver tiroides, testículo, venas, arterias, todo lo que sea superficial. Eso es como lo que deben saber. La terminología, ecogénico, con estas líneas blancas, anecoico, no tiene, anecoico, no hay ecogenicidad, negro del todo, isoecoico, o ecogenicidad intermedia, como el músculo, como la placenta, este es un bebé, este es el líquido amniótico, esta es la cabecita, y este es un quiste tiroideo mixto, con componente sólido y quístico. Con base en eso, yo puedo decir que este nódulo es sólido quístico, sólido porque tiene componente de ecogenicidad intermedia y tiene componente anecoico, o sea, negro. ¿Listo? Bastante útil, es probablemente el examen más utilizado después de la radiografía y sirve prácticamente en todos los sistemas. En neuro sirve mucho en transfontanelar, ponemos el bebé y en la fontanela permeable ponemos un transductor que puede ser el endocavitario transvaginal o puede ser el lineal o a veces el convex, dependiendo de lo que necesitemos y de lo que estemos viendo. ¿Listo? Sirve para ver hemorragia, malformaciones, etcétera. Ya en adultos la ecografía obviamente no sirve porque la caja se selló y ya no tiene forma de entrar el haz de ultrasonido. Podemos hacer Doppler transcranial. El Doppler transcranial, si este es el transductor, lo ponemos aquí en la escama del temporal, eso emite unas ondas y puede hacer un trazo de la arteria cerebral media en pacientes con coma, con hemorragias subaracnoideas para ver muerte cerebral, etc. En cabeza y cuello se utiliza bastante parótidas, submandibulares, tiroides y
En cuello se utiliza mucho para adenopatías. Muy frecuentemente mandan ecografía de cuello para ver ganglios, pacientes con sensación de masa, ¿cierto? Cuando hay disfagia y no hay una masa palpable no es muy útil, pero es difícil convencer a un paciente de no hacerle la ecografía, entonces la mandan y pues tampoco tengo problema con eso. En tórax, la ecocardiografía es territorio de los cardiólogos, es un método muy utilizado, bastante útil, nos resuelve más del 80% de los problemas. En pleura es bastante útil la ecografía para ver derrames, tabicación de los derrames, etc. Y en el parénquima lo pongo con interrogación porque algunos intensivistas y algunos médicos son gomosos de ver ecografías y atelectasias por ecografía. Perdón, consolidaciones y atelectasias por ecografía. ¿Listo? Pero eso está muy incipiente, pues. En abdomen sirve para casi todo, sirve para ver megalia, si yo tengo sospecha de una hepatomegalia, una esplenomegalia, etcétera, claramente sirve para ver lesiones focales hepáticas y el abordaje inicial. Siempre una masa hepática tiene una ecografía inicial y de acuerdo a sus características yo le mando un TAC o una resonancia. Colelitiasis es probablemente en lo único que es de elección la ecografía, entonces sirve bastante. En riñones se manda como ecografía de vías urinarias para que cojan riñones, vesícula, vejiga, próstata, etcétera. Traten de no mandar ecografía renal sola, a menos que sea por nefropatía, pero yo a un señor de 80 años con nefropatía, ¿cómo no le voy a ver la próstata? Es preferible que manden ecografía de vías urinarias. Eso suena como muy administrativo, pero ustedes en 2 años están saliendo a hacer órdenes de ecografía. ¿Qué podemos medir? El tamaño renal, el aspecto del riñón, la diferenciación corticomedular, si hay nefropatía aguda o crónica. Las lesiones focales las podemos ver, aunque tienen una sensibilidad reducida, pero podemos hacer un abordaje inicial. Para litiasis mandan mucha ecografía de riñones, es muy mala, es una moneda al aire y la cifra, pues el número como mágico es el 3. Cálculos por debajo de 3 milímetros no se ven muy bien por ecografía, menores de 3 milímetros. Entonces, es muy frecuente que uno haga ecografías de vías urinarias para litiasis por lumbados, ¿cierto? Muy poquito llegan con el cólico renal puntual, ¿cierto? Y uno puede ver un calculito pequeño que no es la causa del dolor o puede no ver nada. Entonces, sepan que la ecografía tiene su margen de error. A ver, la próstata se puede ver por encima, con vejiga llena, se puede medir la próstata. Muy mala para ver cáncer de próstata por vía transrectal o suprapúbica, es muy mala para ver cáncer, para eso está la resonancia y el antígeno. Está por acá. Abdomen agudo en niños, fundamental. Aquí sí cambiamos mucho el concepto frente al adulto. Siempre que tengan un abdomen agudo en niños, arranquen por la ecografía, siempre. Apendicitis, intususcepción, hipertrofia pilórica. Es muy útil la ecografía en niños. Tengan eso por ahí anotado. Y la ecografía transvaginal, así como es útil en la tiroides, por ejemplo, si esta es la tiroides y esta es este es el transductor, no hay interposición de tejido, por eso sirve tanto. Al yo introducir un transductor en el cuello, el útero va a quedar en contacto íntimo con el transductor y se va a ver perfecto. Entonces es bastante útil la ecografía transvaginal para ver saco gestacional, para ver endometrio, para ver miomas, ovarios, contenido ovárico, bla, bla, bla. Este es algo no tan novedoso ya, tiene unos 20 años, se utiliza en trauma, lo van a ver cuando estén tratando en cirugía. Es una ecografía abdominal rápida para ver líquido libre en abdomen y con extensión a tórax. ¿Listo? Bastante utilizada. La eco obstétrica es un universo ya completo, hay ecos de primero, segundo y tercer nivel, dependiendo de lo que se quiera buscar, tiene una utilidad enorme. Muy útil la ecografía para hacer procedimientos, para meter agujas, para hacer punciones, biopsias, drenajes, demasiado útil. El Doppler es bastante útil porque no solo te dice anatómicamente cómo está el vaso, sino que te da unas ondas y te da unos valores cuantitativos de cómo está funcionando ese vaso. Se está imponiendo mucho la ecografía musculoesquelética. ¿Qué les digo de eso? El hombro, bastante utilizado, sirve básicamente para ver patología del manguito rotador. Me explico. Paciente que trabaja en oficios varios, movimiento repetitivo en una fábrica o radiólogo que hace ecografía todo el día también. Este movimiento cansa y produce patología del manguito rotador. Ese paciente se puede beneficiar de una ecografía, ¿cierto?
Si es un deportista de alto rendimiento y tuvo una luxación, probablemente la ecografía no le sirva. Probablemente necesite una resonancia para ver la cápsula, ligamentos, bla, bla, bla. En piel se está utilizando mucho, van a verlo cuando roten en dermatología, para ver la profundidad de las lesiones, el grado de compromiso de la dermis profunda, de la hipodermis y algunas veces incluso estadiajes ganglionares como en el melanoma. Se está mandando mucha ecografía de piel. Las ventajas, el costo, la disponibilidad, el tiempo real. Mientras yo veo al paciente, estoy viendo la imagen, estoy tomando la foto, eso no lo tiene ningún método. Desventaja la baja resolución en algunas zonas, como les dije. La obesidad, si ustedes tienen un paciente muy obeso, la ecografía abdominal es un mal método para muchas cosas. Si tienen un abdomen agudo, mándenle un TAC de una. Si sospechan colelitiasis, se puede hacer. Pero si sospechan otras patologías, urolitiasis en un paciente obeso, probablemente la tomografía sea mejor. Es operador dependiente. Ustedes tienen que creer lo que uno les dice porque no hay imágenes que sean reproducibles y ustedes no le pueden preguntar a otra persona. Muy bien. Esto es la ecografía. Vamos a ver otros métodos que se utilizan bastante. La mamografía se sigue utilizando mucho. Es una radiografía del seno. Es una radiografía del seno. Anteriormente se hacía con los mismos equipos de rayos X. Imagínense cómo quedaba, ¿cierto? Ya se inventaron hace muchos años un equipo de rayos X con un tubo más pequeño solamente para hacer mama. Literalmente se aplasta el seno en sentido cráneo-caudal, como en esta foto, y se aplasta de lado también. Y se obtienen dos placas. Una oblicua lateral, donde este cuadrante es superior y este es inferior, y una cráneo-caudal, que es esta, donde hay externo e interno. Entonces, por ejemplo, esta masa está externa, superior. Entonces está mi cuadrante supero-externo. Bastante útil. La literatura actual la apoya en pacientes mayores de 50 años en tamizaje o 10 años antes de la edad de presentación del cáncer en un paciente de primer grado, en un familiar de primer grado. Me explico. Si una mujer tiene 30 años y la mamá tuvo cáncer a los 50, se debe hacer la primera mamografía no a los 50, sino a los 40, 10 años antes de la edad de presentación del familiar. Ese es como el ejemplo para que les quede claro. Manejamos una nomenclatura, se llama BIRATS. También se utiliza radiodenso y radiolúcido porque es literalmente una radiografía. Y de acuerdo al BIRATS, que lo van a ver en los informes, nosotros definimos la conducta, ¿cierto? Va de 0 a 6. En unas mandamos ecografía, en otros mandamos biopsia, etcétera, etcétera. La ecografía es complementaria a la mamografía. Estas son las indicaciones, ya lo dije. En prótesis es bastante útil para ver rupturas intra o extracapsulares de las prótesis. Control de cáncer, dependiendo, esto es más como complemento de la mamografía. Y microcalcificaciones es de elección, ¿cierto? Es de elección. En las microcalcificaciones no se ven por ecografía, entonces este signo radiológico de cáncer solamente lo podemos ver por mamografía. Muy bien. Las ventajas, el costo, son baratas, las microcalcificaciones que no se pueden ver bien por los otros métodos, es reproducible, yo puedo ver la mamografía hecha en otra parte y no necesariamente cambia la calidad. Puede ser remoto también la lectura. Incómoda, dolorosa, pues, pero tampoco es así demasiado. Afortunadamente dura poco. Irradia la mama, por eso algunos tienden como a satanizarla un poco, pero en este país hay que hacerla porque la adherencia a las medidas de autocuidado y de autoexamen no es la mejor. No diferencia entre sólido y quístico. Este nódulo, por ejemplo, puede ser sólido o quístico y hay que hacer una ecografía. Es una desventaja. La mama muy densa no sirve porque todo se va a ver como este nódulo. Entonces, por eso no le hacemos mamografía a mujeres jóvenes, porque todo es denso, ¿cierto? Perdón. Y en las prótesis a veces hay problemas técnicos. Muy bien. Esto en cuanto a la mamografía. Estudios especiales se utilizaban muchísimo antes, ahora no se utilizan tanto. Se hacen casi siempre con bario. El bario es un elemento inerte que se utiliza en polvo y se diluye en agua y sirve para ver el esófago, el colon, el intestino delgado, ¿cierto?
¿Por qué? Porque yo en una radiografía no puedo ver el esófago, pero si le doy vario tomado, pues lo puedo ver, ¿cierto? Esta es una acalasia, ahora vimos uno en la mañana con los estudiantes. Es una de las pocas indicaciones pues, de esofagograma. Ya no se utiliza para esofagitis, para gastritis, para tumores, porque la endoscopia nos desplazó. Se utiliza en algunas malformaciones y en acalasia también es bastante útil y todavía lo mandan para reflujo, siendo la pH-metría como el mejor examen. ¿Listo? Estas son las indicaciones, reflujo gastroesofágico interrogado. Disfagia lo mandan también. Puede ser útil porque a veces la endoscopia queda corta. Esto es muy útil, planación de stents. Yo tengo un cáncer de esófago, planeo el stent con un esofagograma y digo cuánto mide la estenosis para planear el tratamiento. En trauma se utiliza cuando se sospecha ruptura de esófago, se hace con medio hidrosoluble, o sea, con yodo, y en algunas malformaciones como las fístulas y las fístulas traqueosofágicas, etc. Ventajas del tiempo real, eso sí es bueno. Yo estoy en el equipo de rayos X, esto es como un rayos X en cine. No es una imagen, el lamparazo, sino que es como cuando uno coge el celular y en vez de poner foto, pone video. ¿Cierto? La radiografía sería la foto y el video sería la fluoroscopia, como para que me entiendan. Entonces yo me cubro en una cámara, en una cabina, y con un pedal le doy radiación al paciente y veo cómo pasa el medio de contraste en vivo. Eso es bastante bueno. El costo es bajo relativamente. Tiene las mismas desventajas de todo equipo radiológico, estudio radiológico, y hay limitaciones frente a la endoscopia clarísimas. El tránsito intestinal es lo mismo, pero seguimos avanzando. Ya pasamos el estómago, vamos para el estómago, para el intestino delgado. Miren que se ve muy bonito, pero ya eso está muy reemplazado por la tomografía y por la escanografía. Anteriormente se utilizaba el tránsito intestinal para diagnosticar todo: malabsorción, enfermedad de Crohn, sprue tropical, lo que ustedes quieran, tuberculosis. Ya la tomografía y la resonancia suplen como esta necesidad con bastante suficiencia. Estas son las indicaciones clásicas. Yo la verdad no le veo ninguna ventaja al tránsito, excepto por el tiempo real. Tiene todas las desventajas de los estudios radiológicos, sumado a que no puedo tomar muestras tampoco. Entonces, entre la cápsula endoscópica intestinal y la tomografía, prácticamente este método quedó como casi histórico. Colon por enema, se pone una cánula por el recto y se pinta todo el colon. Este es con doble contraste. Después de pasar el bario se insufla aire, miren cómo se ve, y este es sin doble medio de contraste. Todavía lo mandan por dolor abdominal, por constipación, por colon irritable. Para mí no está muy indicado. Yo lo indicaría solamente como en algunas malformaciones, como la enfermedad de Hirschsprung o el megacolon ganglionar, algunas malformaciones pediátricas, planear stents o para reducir una invaginación en pediatría. Pero para estudio de dolor abdominal me parece que con la endoscopia y la tomografía es más que suficiente. Bueno, están las indicaciones de toda la vida. Ya las dije prácticamente todas. Muy bien. Urografía excretora, este es otro método histórico, es una radiografía. Uno inyecta medio contraste por la vena y empieza a pintar el riñón. Es un estudio muy bonito, ya casi en desuso. Este es un riñón, estos son los cálices, esta es la pelvis, miren el ureter, como se ve bonito. Sepan que existe, yo no leo una urografía excretora hace más de 10 años, y la ecografía y la tomografía prácticamente enterraron este método. Muy bien, antes se utilizaba para todo. Cistografía es introducir líquido por la sonda vesical yodado con agua, o sea, con solución salina, y ver la vejiga. Se utilizaba mucho, ya no se utiliza tanto, todavía se utiliza en pediatría, sobre todo para ver reflujo vesicureteral. Ese método probablemente sí no se ha reemplazado mucho, ¿cierto? La ecografía no sirve y la tomografía y la resonancia tampoco. Esto ya lo utilizamos bastante para ver reflujo. Para algunas malformaciones puntuales también sirve. Y para planear trasplantes. También lo utilizan bastante para planear trasplantes en algunos servicios. Esto es un reflujo vesicureteral.
Miren la vejiga y miren estos megaureteres y megacálices y megapelvis renal. Es una cosa pues dramática. Pero un pequeño reflujo también se puede ver. Muy bien. Estas son las indicaciones, ya se las mencioné. Esto es bastante útil, es lo último de las guías de pediatría, probablemente en los últimos 6 meses se haya desactualizado. Tengo entendido que no. Y tú en niños, cuando hay uno en episodios menores de 1 año, y tú recurrente, y tú complicado, es anormal. En estos casos está indicada la histografía. Tomen un amparazo a esto o guardan la grabación, porque puede ser útil esto en pediatría. Para ver reflujo les dije, protocolo de trasplante y ya. Las ventajas las mismas de la radiografía y las desventajas las mismas de la radiografía. Este método, por ejemplo, sí sigue utilizándose. Esto tan delgadito que es una trompa de falopio no se puede ver por ningún método. Así tengamos resonancia de alto de 3 Tesla, tomografías de alta resolución, gammagrafías, PET-CT. Este metodito tan sencillo todavía se utiliza. Muy bonito, muy incómodo, no muy incómodo para los pacientes, pero tampoco es pues muy cómodo que digamos. Se pasa el medio de contraste a través del cuello uterino y se instila medio de contraste. Miren cómo se dibuja de bien la cavidad endometrial. Este no es el útero, esta es la cavidad endometrial. Yo no estoy viendo el músculo sería acá. Esta es la trompa y estas son las fibras de la trompa. Entonces, cuando hay factor tubárico en infertilidad, cuando un paciente quiere tener bebé, le hacen el espermograma al hombre y a la mujer le hacen el estudio hormonal y le mandan una histerosalpingo para ver el factor tubárico de la infertilidad. Algunas malformaciones, pero ya la resonancia puede sirve más para eso. Las ventajas de la buena resolución para evaluar la anatomía y permeabilidad tubárica, probablemente no hay un método mejor que este. Tiene todas las desventajas de los estudios radiológicos, la radiación, no podemos tomar muestras, no ver los ovarios, bla, bla, bla. Muy bien, vamos a la reina de al rey de los métodos actuales, es probablemente con lo que más trabajamos en los hospitales y lo que más saca de líos a los clínicos es la tomografía. Entonces los pongo en contexto. Veníamos con rayos X y decíamos, hombre, mira ese nódulo en el parénquima, pero no sé si está anterior o posterior, no lo veo muy bien en la lateral, yo no sé si es sólido quístico, yo no sé las características puntuales. Qué bueno partir como el tórax en pedacitos, así como acá, para poderlo ver, ¿cierto? Y estos magos en los años 70 se inventaron la tomografía. Al principio era una cosa muy novedosa, a pesar de la mala imagen, pues era mejor lo que había. Usted simplemente parte el paciente como partiendo un banano, ¿cierto? Sí, por pedacitos, por slices. El grosor del corte te da la resolución. Si cortas muy grueso, pues la resolución es baja. Si cortas muy fino, irradias más, pero la resolución es alta. Al principio era corte por corte, el paciente se movía y uno cortaba, ¿cierto? Con este haz de rayos X el paciente. Era muy demorado, entonces no podíamos hacer estudios dinámicos, no podíamos hablar de angiotac, no podíamos diagnosticar un TEP, no podíamos diagnosticar una aneurisma de aorta. Pues un aneurisma sí porque lo podemos medir, pero no una disección ni una cosa muy compleja, porque no podíamos seguir literalmente el paciente. 30 años después, 25 años después, estos magos se inventaron la adquisición helicoidal. En vez de cortar el paciente como un banano, lo cortan como esos slices que venden para cocina, que parten el pepino y la zanahoria así como de manera oval, helicoidal. También un símil que sirve es el resorte de un lapicero. ¿Qué pasa? Que es mucho más rápido, el paciente pasa muy rápido por este tubo, por este túnel, y entre corte y corte no se pierde información, como acá. Entonces nació el equipo helicoidal. Al principio muy novedoso, hacíamos las cosas más rápido, podíamos hacer un TAC contrastado bien hecho, pero los angiotacs nos quedaban muy feos, muy guagados, porque todavía seguía siendo lento. Entonces dijeron, ¿por qué no aumentamos los detectores? Los detectores, para que me entiendan, es como el número de fotógrafos que hay en un desfile. Si yo pongo un solo fotógrafo a tomarle la foto al desfile, pues tomo la foto desde un lado y lo que sale, ¿cierto? Si yo pongo 2, uno a cada lado, y juntamos la información, tenemos más cosas, 6, 12, 16, 32, 64, 128 y 256. Imagínense
256, 128 cada lado, tomándole una foto a un paciente, ¿cuánta información podemos tener? Entonces, avanzamos en rapidez, lo que no teníamos antes. Ya podemos hacer un corazón. No es tan rápido, paso el paciente rápido por el tomógrafo, adquiero la imagen y el paciente queda casi que en paro, ¿cierto? Queda estático. Igual hay que ponerle pues una droga para que no esté taquicárdico ni nada de eso, pero avanzamos en rapidez. Entonces en este momento vamos en rapidez. Y ya lo más moderno es, hombre, ya superamos la rapidez, ¿por qué no le ponemos fisiología a la vaina? Ya hay tomógrafo dual. Si ustedes se van a dedicar a la radiología, les va a tocar tomógrafo dual en la ciudad, ¿cierto? Que ya es para ver estudios más metabólicos. Nos basamos en las unidades Hounsfield. El Hounsfield definió que el agua cristalina, como el líquido cefalorraquídeo, como la vejiga, era 0, suma positivo hasta más 1000, que es el hueso, y suma negativo hasta menos 1000, que es el aire. ¿Listo? Muy bien. Esta es la diapositiva más importante de tomografía en esta clase, son las indicaciones. Decir todas las indicaciones en una diapositiva es un poco ambicioso, se me pueden pasar algunas o unas pueden quedar medio cuestionadas, pero a grosso modo es esto. En cráneo, TEC y stroke, siempre se los enseño en la rotación. Usted puede estar en el Mass General o en el Johns Hopkins, y si tiene un accidente de tránsito, lo primero que le hacen es un TAC, y usted se va para Itagüí y le hacen el TAC también, ¿cierto? El stroke, lo mismo, tiene un stroke agudo en ventana, se va para el Mass General, le hacen un TAC, se va para Itagüí y le hacen un TAC. Para lo demás, rezo. Parálisis facial, parálisis de un nervio, tumores, malformaciones, epilepsia, bla, 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 todo resonancia. Cabeza y cuello, un trauma bastante útil. Neoplasias en cabeza y cuello, tumores de cara, tumores de laringe, faringe, boca. Es bastante útil y compite con la resonancia. No hay una ventaja grande de la resonancia, excepto cuando hay sospecha de pares craneales, etc. En sinusitis se utiliza bastante para ver malformaciones, para ver sinusitis crónica, planear cirugías. En órbita se utiliza bastante en masas, en orbitopatía, infecciones. TAC de oído se utiliza mucho, para hipoacusia, para automastoiditis, en trauma, ¿cierto? El TAC de tórax, esta es muy importante que la entiendan y le va a servir mucho en la rotación. Se hace simple, o sea, sin contraste. Puede ser TAC de alta resolución para el parénquima o un TAC simple licoidal para COVID, para control de nódulos, etc. Neumonía, dudas en una radiografía, etc. Pero cuando tengo que ver bien el parénquima, utilizo un TAC de alta resolución. Es un TAC de cortes más finos con un algoritmo especial. Y se utiliza contraste yodado para tromboembolismo pulmonar, fundamental. Si yo no contrasto los vasos pulmonares, pues no voy a ver los trombos. Aorta, en trauma muy útil para ver aneurismas, trauma cardíaco. En neoplasia es fundamental para el estadiaje. Y en corazón se utiliza bastante actualmente. ¿Listo? Entonces, uno utiliza contraste para ver corazón y vasos o para caracterizar la neoplasia. En abdomen, en trauma es fundamental. En neoplasias es fundamental para los estadiajes. En dolor agudo crónico. En urolitiasis como el urotac, que es un TAC simple. Es importante de la resonancia, tiene como ciertas ventajas frente al TAC en abdomen, sobre todo en hepatobiliar y en pelvis profunda. Listo, ahorita lo vamos a decir. En extremidades, la tomografía sirve en trauma cuando tengo una radiografía dudosa. Por ejemplo, tengo una fractura de escafoides dudosa en la placa, le mando un TAC. O quiero hacer una mejor clasificación de una radiografía de una fractura de hombro, le mando un TAC. Osteometrías para ver cuando uno tiene una extremidad más larga que otra, se utiliza la tomografía en algunos tumores y en infecciones, aunque la resonancia es mejor. La angiografía de miembros inferiores por tomografía también está indicada. La terminología: hipodenso, quiere decir negro; hiperdenso, blanco; isodenso, densidad intermedia o gris; o atenuación intermedia, alta atenuación o baja atenuación. Esa es la terminología. Lo otro que se utiliza en tomografía son las fases. ¿Qué son las fases? Es muy sencillo. Si este es el paciente,
este es el tomógrafo, yo paso el paciente al túnel sin contraste, eso se llama una fase simple, lo inyecto y lo paso a los 20 segundos, fase arterial, o sea, pasó cuando la aorta estaba densa, y a los 60 segundos ya le dio la vuelta el contraste, lo barro y es una fase venosa, y más tardía es una fase tardía. Eso se llama fase. Lo vamos a ver en las rotaciones. ¿Listo? Esa es como la terminología. Profe, Miren la tomografía metabólica. Esto es un TEP y no solamente vemos el trombo, sino que vemos las áreas de infarto. Eso no lo podemos ver acá. ¿Cierto? Y miren, gracias a la rapidez, podemos hacer coronariografía por tomografía con una altísima resolución. Eso no se podía hacer antes por la lentitud de los equipos. ¿Listo? Muy bien. Esta es la terminología. Esto es un tag de abdomen. Esto sería hiperdenso. Esto sería con densidad de calcio. Si yo tengo la duda, pues le mido la densidad a una estructura. Si no tengo dudas, pues no le mido la densidad. Yo no tengo que medir la densidad a esta púgida espinosa pasar que es un hueso, ¿cierto? Pero puedo tener la duda en una lesión adrenal porque creo que tiene grasa, entonces le mido la densidad. Es una herramienta más. Muy bien. Tomografía de huesos, miren, bastante útil también. La terminología es la misma. Y por último, vamos a hablar de la resonancia magnética. La resonancia surgió por cada método que sale, surge por los defectos y por las limitaciones de los métodos anteriores. Entonces dijeron, hombre, qué bueno un método que también nos parte el paciente en pedacitos, que sea axial, coronal y sagital, pero que no irradie, porque es que la tomografía irradia mucho. Y qué bueno que tenga una resolución mejor en tejido blando, porque la tomografía se quedó corta. Un músculo en tomografía tiene 1 o 2 escalas de grises, en resonancia puede tener 10 o 15, entonces una contusión muscular o un pequeño desgarro y cualquier cantidad de lesiones deportivas por resonancia se ve supremamente bien, por tomografía no. Un menisco, un ligamento colateral, un ligamento cruzado, por tomografía no se ve nada, se ve una cosa gris ahí, por resonancia vemos absolutamente todo. Cerebro, ustedes saben las limitaciones del cerebro, por eso solamente en TEC y en stroke, pero para ver la anatomía del cerebro bien, necesitamos una resonancia, entre otras cosas. No superó, tiene un solo problema, es que no ve el parénquima pulmonar muy bien, es el único defecto de la resonancia, entre otras cosas que les voy a mencionar. Siempre pongo esta imagen. Esta es Marilyn Monroe, en una obra de arte muy famosa de un pintor que se llama Andy Warhol, pintor de los años 70, que es como el padre del arte pop. ¿Sí? ¿Por qué les pongo esta imagen? Porque esta es la misma foto con diferentes colores, es más o menos la resonancia. Este sería el T1, este sería el T2, este sería el flare, densidad de protones, difusión, etc. Entonces, por ejemplo, quiero ver la boca de Marilyn, probablemente la vea mejor en el T1. Quiero ver el pelo de Marilyn, probablemente lo vea mejor en el T2, ¿cierto? O sea, teniendo la misma foto, el T1 ve unas cosas, el T2 ve otras, el flare ve otras, la densidad de protones ve otras, etc. Eso se llama secuencias. Las secuencias las van a entender un poquito mejor en los videos que están en el enlace que les mando con María Rosa. ¿Listo? Eso no se los puedo explicar pues hoy en una clase tan general, ¿cierto? Pero es más o menos para que les quede la idea. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas de la resonancia? Supera la tomografía en resolución y precisión diagnóstica, principalmente en cráneo, articulaciones, tejidos blandos, pelvis y hepatobiliar. No hay radiación y es reproducible. Esto es fundamental. Desventajas, el costo, aunque la medicina en Colombia tiene unos costos tan bajos que ya la resonancia no es el costo de la resonancia no es una limitante. Contraindicaciones como los marcapasos, las osteosíntesis, la claustrofobia, todavía siguen siendo un problema. Entonces, a veces uno tiene que leer una tomografía de silla turca, siendo un pésimo examen, porque el paciente simplemente tiene un marcapasos y no se le puede hacer la reso. Entonces, esa es una desventaja. Los materiales de osteosíntesis actuales son compatibles con resonancia, entonces es un problema que se puede resolver y algunos marcapasos son resincronizables y se pueden cuadrar, entonces eso lo vamos superando.
Esta es como con pantallazo, está un poco larga, están las indicaciones en neuro todas, menos TEC y stroke. Cabeza y cuello son similares al TAC. Muy útil en ATM, articulación temporomandibular, para ver el menisco de la ATM. Pacientes con dolor al masticar, es bastante útil la resonancia. Pares craneales, sin duda, ¿cierto? Es todo lo que sea neurológico, es mucho mejor la resonancia. Columna es superior a la tomografía en discopatías, todo lo que sea tejido blando, discopatías, hernias, etcétera, tumores. En tórax, el parénquima pulmonar es mejor la TAC. De lesiones en este tumor, lo van a ver en medicina interna, un tumor apical del pulmón que compromete el plejo braquial. Angio y cardio también son bastante utilizadas. En abdomen es similar al TAC, excepto en lo que les mencioné, hepatobiliar, pancreática, próstata y pelvis. Y en músculo esquelético es muy sencillo. En rodilla, si sospecha una artrosis, le mando una radiografía. Yo no necesito para ver un osteofito, una disminución de un espacio, necesito una resonancia. Tengo una duda de un trauma, de una fractura, le mando un TAC. Y tengo un trauma deportivo, una resonancia, como para que nos metamos en contexto en una indicación puntual. Entonces, todo lo que sea tejido blando, la resonancia es bastante útil. Esta es una de las tantas resonancias que podemos ver. Miren que es parecido a lo de Marilyn. Este es más o menos el mismo corte en diferentes secuencias. Miren que en unas partes el líquido se ve negro, como en el T1, el líquido se ve blanco, como en el T2, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Esto es un pastel que se inventaron los compañeros de ustedes que ya deben ser médicos o internos. Es un resumen de toda la charla. Le toman un pantallazo. Si quieren me escriben por el chat cuando puedo pasar la diapositiva. Paso. Doctor, ya le tomé foto, yo se las mando. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya le tomé foto, yo ya se las mando. Si quieres ya puedes. No, tómenle todo. La parte, es un resumen, ya está corregido. Está muy bueno. Esta es la foto 2. ¿Me dicen cuándo? Listo. Esta es la foto 3. Esta es la foto 4. Estos magos se inventaron este resumen que está demasiado bueno y créanme que les sirve bastante para entrar a la rotación. Bueno, eso era todo lo que tenía para decirles. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto me dicen. ¿Les quedó más o menos claro? Bueno. Ahí nos entrando a la reunión, creo que faltando 5 minutos para terminar la clase, está como difícil. Pero bueno, esto es de autocontrol, pues. Es difícil, pues, tomar lista y eso, yo no sirvo para eso. Bueno, ahí les queda la clase grabada. Si la quieren ver antes de entrar a la rotación es útil. Los que roten el lunes conmigo, pues la van a tener fresca, pero los que roten en noviembre probablemente no la tengan tan fresca. Entonces, va a quedar grabadita, pues, ahí como para que la tengan. Por favor, si me la pueden compartir al WhatsApp el enlace de la reunión, les agradezco, que yo no sé cómo rescatarla. Y listo. El lunes, los que estén conmigo, nos vemos a las 7 de la mañana. Hacen un grupo de WhatsApp con la fecha, de lunes a viernes. Radiología, no sé qué será el lunes. Es como 12 a 16, algo así. Para yo poder calificarles y acordarme quiénes son. Nos vemos a las 7 de la mañana. Yo les mando un enlace de Google Meets a las 6:45 y empezamos a hablar. Repasan y estudian todo lo que María Rosa les va a mandar y le pegan una miradita a la clase también. ¿Listo? Muchas gracias, doctor. Bueno, muchachos, Muchas gracias. que estén bien. Dale, doctor. Hasta luego. A ver cómo estamos aquí.